La construcción de la realidad. Jacobo Greenberg. El mundo, como lo percibimos, resulta de la activación de nuestras células cerebrales. Más aún, la única diferencia entre el mundo físico y el mundo de nuestros sueños es en términos de si los estímulos que activan estas células lo hacen a través de nuestros órganos sensoriales, estímulos externos, o a través de una activación interna, estímulos internos. Tanto la realidad que llamamos externa como la que denominamos interna son una construcción que depende de nosotros y como tal, es modificable. El mundo y su realidad son una descripción que depende, en sus características, de nuestra estructura genética y nuestra historia personal. No podemos cambiar, por ahora, nuestra estructura genética, pero sí podemos modificar nuestra historia. En ese instante la descripción cambia y el cambio nos hace libres. Esta teoría no pretende ser una demostración objetiva e irrefutable de las anteriores consideraciones, es solo un estímulo que en algunos provocará cambios y en otros no. De la construcción interna del mundo. Observa la hoguera que arde en la chimenea de tu hogar. Los leños ardientes no tienen luz ni calor en sí mismos. El movimiento de las llamas y las lenguas de fuego no existe como tal. Eres tú quien construye y percibe el calor, la luz y el movimiento del fuego. No eres tú el creador de las interacciones moleculares y atómicas de aquello que llamas fuego, tampoco construyes la transformación química, pero el calor y la luz que sientes se producen solamente dentro de ti y son tu efecto. Tú no creas las células del árbol de tu jardín, pero sí el verde de sus hojas y la frescura de su sombra. Tú no constituyes el movimiento electrónico de los átomos de la molécula de agua, pero sí la frialdad de su contacto y su carácter cristalino. No eres tú el responsable de la fermentación del vinagre, pero sí de su sabor agridulce y añejo. Aquello que te rodea sufre en ti mismo, cuando lo percibes, dos transformaciones. La primera ocurre cuando tu sistema nervioso traduce los cambios energéticos externos en una actividad eléctrica en las neuronas de tu cerebro. La actividad eléctrica es igual, independientemente de si la energía externa que la provoca es movimiento de fotones, cambios de presión en el aire o incremento de choques de electrones. La segunda transformación sucede cuando la actividad eléctrica da lugar a una experiencia subjetiva de luz, sonido o calor. La luz, el sonido o el calor no existen en los objetos, eres tú el responsable y único creador de su existencia y realidad. Desde este punto de vista, el mundo, como tú lo percibes, es solo una descripción. Si nuestro cerebro estuviese construido en forma distinta, distinta sería la descripción. De los opuestos. Cuando mencionamos la existencia de algo creamos, al mismo tiempo, su inexistencia. Cuando manejamos el concepto de bondad construimos simultáneamente el de maldad. Cuando estamos conscientes de nuestras vivencias inventamos la ausencia de ellas. Cuando percibimos la vida vemos la muerte. Cuando discutimos acerca del ser y su esencia hablamos del no ser y sus correlaciones. Cuando somos espectadores de nosotros mismos somos los artífices del no vemos. Cuando recordamos que tenemos memoria construimos la amnesia. Cuando discutimos acerca de la riqueza creamos la pobreza. Cuando sentimos la vejez recordamos la juventud. Cuando predecimos el futuro construimos el pasado. Todos nuestros valores y conceptos, como construcciones verbales, conllevan y resultan de sus opuestos. De los acuerdos. Un objeto físico se considera como real en tanto varios observadores así lo acuerden. Si la rosa que alguien observa es también vista por varios, ese alguien tiene la seguridad de que existe. No importa que la vivencia de la rosa sea diferente en los diversos observadores, lo que interesa es que todos ellos le asignen el mismo nombre. De la misma forma, se acepta que un hecho es verdadero en tanto así sea considerado por una cultura, una sociedad, un grupo o por lo menos, más de un aceptador. Esto es lo que nos han impuesto como enseñanza y es tal su fuerza que quien logra sustraerse de ella es considerado como enfermo. De la herencia. Jugar es manifestar algo que no está directamente relacionado con lo que se siente. En el jugar hay una separación entre la conducta abierta, es decir, la realidad que el otro puede compartir y la realidad interna. El ser humano no es el único que juega, los animales inferiores también lo hacen. En una colonia de gatos en cautiverio, el felino dominante agrede a los demás miembros cuando, estando muy hambrientos, alguien les ofrece comida. La causa de la agresión es, en ese caso, muy distinta de la agresión misma. El animal quiere la comida, no desea agredir, sin embargo, ha aprendido que la única forma de lograr su objetivo es apartar a los otros gatos del alimento. Esto no es otra cosa más que un juego. La conducta que muchos animales utilizan para defender su territorio no es muy diferente de la anteriormente descrita.
El gorila espalda plateada ha aprendido que su apariencia es tan impresionante que le basta darse golpes en el pecho o patear al suelo al mismo tiempo que gesticula para que cualquier enemigo potencial se aleje de su territorio. En este caso particular, el gorila juega a ser muy agresivo, pues ha aprendido que esa es la forma en que puede asegurar la subsistencia de su colonia. El hombre ha desarrollado al máximo su capacidad de construir puentes mediatorios. Es una herencia que ha conservado intacta, aunque en la mayor parte de los casos implica, y tiene como razón de ser, una inseguridad interna que se desea disminuir. El hombre que manifiesta amor cuando en realidad siente odio o el que actúa como si sintiera una emoción cuando en realidad tiene una nulidad afectiva, juega estos juegos por dos razones cuando menos: A, para defenderse ante su sensación de impotencia e inseguridad, y B, para no provocar daño. La persona que juega motivada por la primera razón se caracteriza por su tendencia a usar a las personas como objetos. La que juega impulsada por la segunda se caracteriza por su ingenuidad. En ambos casos, sin embargo, se ha desarrollado una conexión mediatoria entre lo que se siente y lo que se manifiesta. El hombre, al igual que los animales inferiores, desarrolla esa conexión como resultado de aprendizajes previos y por tanto, aprende a manifestar algo muy distinto de lo que realmente siente, pero, a diferencia de los animales, es impulsado en sus juegos por una serie de consideraciones teóricas que son muy diferentes de aquello que realmente las provoca, y de aquello de donde resultan y de lo que dan como resultado. De la experiencia interna. Existen dos razones que impulsan a alguien a imponer estructuras y establecer acuerdos. La primera proviene del deseo de darle más realidad a una experiencia interna. Lograr que alguien tenga la misma experiencia interna a través de un proceso que implica hacer acceder a aceptar un acuerdo e incorporar una estructura, hace sentir que por este motivo ésta adquiere una realidad cuasi física. Este proceso es una simple transferencia del aprendizaje que consiste en considerar un hecho físico como real si, y solo si varios observadores están de acuerdo en que lo es. La segunda razón es el deseo de compartir una experiencia interna. Lo que un sujeto siente, los estados de serenidad, angustia, depresión, amor, etc., poseen un carácter de tal intensidad en cuanto a su existencia y realidad que es difícil pensar que la o las personas con quienes se establece relación no tengan las mismas vivencias fenomenológicas. Saber si realmente las tienen es siempre una interrogante difícil de responder. Es precisamente esta dificultad lo que impulsa a tomar medidas tendientes a obligar a las otras personas a incorporar ese tipo de experiencias. De la duración de los cambios. Acostumbramos pensar que un cambio en una persona tarda mucho en efectuarse, que siempre es parcial y solo está relacionado con alguna área restringida de la llamada personalidad. Nada hay más falso, el proceso de cambio está completamente separado y es ajeno a la dimensión temporal. El cambio solo se da cuando está ocurriendo, y ese ocurrir es siempre en el ahora, por ello, ni dura mucho ni dura poco, simplemente no reconoce tiempo. Cuando alguien descubre una nueva dimensión es cuando cambia, el descubrimiento ocurre en un instante. Antes de ese momento no había cambio, por tanto, ese cambio no existe sino solamente en el instante en que ocurre. Pensar que lo acontecido antes de ese instante es parte del cambio es aceptar que la nulidad existe. Cuando ocurre el cambio, no mayor que es ni parcial ni restringido, más bien es una renovación total y absoluta donde todo se modifica y nada de lo anterior permanece. Quizá por esa razón resulta tan difícil cambiar. Existe un deseo intenso en el sentido de que todo permanezca igual, se teme a la modificación porque se sabe que será total. La persona que cambia, viaja a través de un gradiente, en el que las primeras modificaciones ocurren en intervalos cortos y son relativamente sencillas. Después, los cambios se van espaciando y cada vez son más profundos y totales. Llega un momento en el que el cambio solo puede significar una renovación total y absoluta. De los enemigos. El don Juan de Carlos Castañeda afirma que el hombre, para ser libre, debe vencer a 4 enemigos: el miedo, el poder, la edad y la claridad. El porqué de los 3 primeros es relativamente fácil de comprender. El hombre que tiene miedo de desechar acuerdos, que depende de la estructura del poder o se siente viejo, no es libre. Solo cuando vence a esos 3 enemigos, lo empieza a hacer. El enemigo, claridad, es más difícil de entender. Con este término, don Juan se refiere a aquellas situaciones en las que se depende de una estructura lógico-teórica o de una serie de ideas preconcebidas para explicar el universo. Ver las cosas a través de una estructura produce la sensación de que todo es explicable y transparente, que todo es claro y fácil. A lo único que conduce este tipo de claridad es a la redundancia y a dejar de aprender, por ello es un enemigo que atenta contra la libertad interior.
La claridad se puede vencer solamente cuando alguien se da cuenta que el único aprendizaje válido es el que enseña que lo que se puede aprender no tiene límites y que, por tanto, la aparente claridad es solo un preludio de nuevos descubrimientos. Del aprendizaje. ¿Cómo explicar que alguien simultáneamente manifieste conductas asociadas a la dependencia y sumisión y por otro lado a la fuerza y al autoritarismo? La única forma es pensar que las personas que enseñaron estos juegos manifestaban las mismas dualidades. El niño pequeño ve a alguien autoritario y también ve a alguien que se somete a esa autoridad. La dependencia y la sumisión las aprende de aquellos que se someten al autoritario, en cambio la fuerza y el poder los aprende directamente del autoritario. Este aprendizaje, aunado al hecho de que al principio del desarrollo ontogenético aprendemos imitando, hace que en la persona en formación se graben las dos tendencias. La conducta autoritaria se utiliza para las mismas situaciones en que se le vio siendo utilizada, la conducta de sumisión se aplica y surge en las mismas situaciones que fueron asociadas a la sumisión del otro. Es solamente cuando podemos reconstruir estas vivencias y podemos entenderlas que empezamos a vencerlas. De los hijos. El deseo auténtico de tener un hijo solo surge cuando se logra vencer la sensación y la vivencia de inseguridad y, por tanto, cuando se es capaz de empezar a dar y recibir. La relación padre-hijo o madre-hijo solo es productiva cuando ambos miembros son capaces de aprender uno del otro. Esto se produce en el momento en que la estructura de ser padre o madre se logra desechar, quedando solo aquello que es esencial y es propio. Un hijo nunca debe ser un objeto de uso ni tampoco un satisfactor de necesidades. Es un hermano y compañero que enseña y aprende, y es, por tanto, digno de mayor respeto y admiración. El deseo de hacer del hijo lo mismo que el padre o la madre es solo una huida ante la propia inseguridad. Es el deseo de establecer un acuerdo y de fincar una estructura. Quien no sea capaz de aprender de un niño, no debería tener hijos. Del aprender. El único culpable de no poder aprender es aquel que no aprende nunca aquello que enseña. El mundo es tan amplio y maravilloso que no verlo es siempre resultado de una ceguera, cualquier cosa puede enseñar. Levantar la cabeza y ver un espejo que refleja luz solar puede ser un acto automático o bien puede dar lugar a infinitos aprendizajes. Ese acto motor puede revelar toda la estructura fisiológica de la actividad muscular, todas las leyes de la óptica y la existencia del Sol y de sus reacciones. Puede dar lugar a la máxima vivencia perceptual y a toda una filosofía fenomenológica. Desgraciadamente, casi siempre levantar la cabeza no es más que mover el cuello. El que sea esto último o lo anterior no depende del movimiento en sí, sino más bien de la libertad para entenderlo. Esto indica que cualquier evento puede convertirse en el máximo aprendizaje, dependiendo de que quien aprende así lo desee. De la introyección de los otros. Ser espectador de uno mismo tiene como razón y fundamento el deseo y la necesidad de ser visto por los otros. De hecho, verse a sí mismo y valorar lo que se hace, se dice o se siente, siempre es verse a través de los otros. Una vivencia real nunca va acompañada del observarse, el que vive es uno mismo y por tanto no puede existir la autovaloración. Si ésta aparece, la vivencia deja de serlo y se convierte en una simple estructura redundante y circular la cual da como resultado que se deje de sentir. Es por ello que los eventos en que se ha sido un autoespectador, difícilmente son recordados. Solamente las vivencias reales se consolidan como recuerdos. Recordar que se ha sido espectador de uno mismo no tiene ningún carácter, especificidad o realidad y por tanto no puede ser revisado. En cambio, la experiencia vivencial tiene tal fuerza y saber que siempre se recuerda como tal. De la memoria. Nuestro cerebro es un mecanismo que posee una capacidad infinita para almacenar información. Es muy probable que todas nuestras experiencias vivenciales existan en nuestro interior como memorias. Cuando evocamos una información almacenada, esta aparece como nueva vivencia extraída y localizada en el almacén de memorias. Que no la evoquemos, no significa que no exista, siempre permanece activa e influyendo sobre nuestra experiencia. Las experiencias y los eventos almacenados en la memoria no se encuentran encajonados y aislados unos de otros, sino que se influyen mutuamente y permanecen activos. La influencia mutua y la actividad deben cursar a través de canales y codificaciones lógicas. Es precisamente esta lógica de influencias mutuas lo que hace parecer diferente a una persona de la otra. Del miedo. Cada uno de nosotros tiene en su haber un número tan grande de experiencias que deberían ser suficientes para permitirnos entender el universo. Sin embargo, es excepcional el caso de alguien que logra llegar a tal nivel de comprensión. La única razón que explica por qué lograr entender el universo es tan excepcionalmente raro, es que las experiencias vividas se han autoinvalidado.
La invalidación implica siempre no confiar en la validez y realidad de las propias experiencias, sino, por el contrario, pensar que solo las ajenas son valiosas y auténticas. Los miedos que se sienten no son otra cosa que los miedos de los otros. Resulta muy fácil entenderlo, el miedo que se experimenta jamás es auténtico, proviene de no entender una situación, de no confiar en la capacidad de entenderla, y esta desconfianza es efecto de la incapacidad de darle valor a la experiencia propia. De la realidad como experiencia interna. La única realidad que conocemos es nuestra experiencia interna. Solo existe algo para nosotros cuando somos capaces de experimentarlo. Las existencias de un mundo físico y de uno interno confluyen y se convierten en una sola cuando la sentimos. El mundo físico y el mundo interno solo pueden diferenciarse por su carácter de estímulos gatillo que desencadenan un proceso interno. El árbol físico es diferente del que aparece en nuestros sueños, en términos de que el primero activó nuestros procesos internos a través de la puesta en marcha de nuestras vías sensoriales y el segundo activó esos mismos procesos por medio de una estimulación cerebral central. La activación a través de una vía sensorial o activación tópica es la única diferencia real entre el mundo físico y el imaginario. El proceso interno que resulta de los dos tipos de activación siempre es el mismo y determina y constituye la realidad. Cuando alguien vuela, la realidad de su vuelo no se la da el poder despegarse del suelo sino la experiencia y la sensación de hacerlo. Fulano puede soñar que vuela y sutano, subirse a un avión y dormirse. Nadie verá a fulano volar y todos verán que sutano sí lo hace. La realidad de fulano y la de sutano son contrarias a la de los observadores. Fulano sentirá que vuela, en cambio, sutano no. Puesto que los observadores solo ven a sutano volar como resultado de la experiencia interna de verlo volar, y puesto que es precisamente esa experiencia la única realidad para los observadores, también lo es como única realidad para fulano y sutano. En otras palabras, el único que vuela en realidad es fulano, puesto que su experiencia interna es volar. Sutano no vuela puesto que no tiene ninguna experiencia que corresponda. Para los únicos que vuela sutano es para los observadores, puesto que esa es su experiencia interna. Si alguien pregunta de qué depende el vuelo y de qué la realidad, la contestación honesta solo es una, de la experiencia interna. Tal afirmación podría llevar a pensar que si todos aceptáramos como única realidad la que se experimenta, el mundo se convertiría en un caos esquizoide, puesto que dejarían de existir acuerdos. La verdad de las cosas es que el caos es el que estamos viviendo al aceptar algo como real solo porque varios observadores lo consideran así. Solamente cuando esa consideración fuera capaz de vivirse como experiencia propia es cuando deberíamos aceptarla, pues admitirla antes de vivirla solo trae como consecuencia que no podamos entenderla. La crisis y la ineficacia de casi todos los procedimientos contemporáneos de enseñanza y de transmisión del conocimiento surgen de no entender que ese conocimiento no puede ser transmitido por autoridad intelectual, sino solamente como una vivencia real. Aceptar un conocimiento sin experimentarlo, sino solamente porque varias autoridades están de acuerdo en que existe, tiene las más nefastas consecuencias. El aceptador se convierte en un simple repetidor de conocimientos, de hecho idéntico a sus maestros, y como ellos, transmitirá información por autoridad y por acuerdo, pues es lo único que ha aprendido, de otra forma no lo haría. El aceptador de conocimientos por autoridad nunca está seguro de nada y sobre todo no confía en sí mismo. Si alguien le dice que lo que piensa hacer es peligroso, cederá ante la sugerencia a pesar de que no sea cierto. No utilizará sus experiencias, puesto que antes de hacerlo las invalidará pidiendo consejo, se convertirá en un robot automatizado que siempre será efecto y nunca causa. De hecho, jamás podrá entender el universo puesto que no se entenderá a sí mismo. De las imágenes. Una imagen es intangible, tanto como una experiencia o un sueño. Su duración es tanta como su existencia y esta solo ocurre en el instante en que se le tiene. La imagen es producto de la actividad cerebral, pero en sí misma no tiene contraparte física. Una imagen es una representación del universo que, sin embargo, se aleja de éste en tanto no posea en sí misma ningún atributo tangible o medible. Es cierto que puede dar lugar a cambios físicos y manifestarse y correlacionarse con algún movimiento, objeto o textura, pero no es ninguna de esas cosas. No es abstracta ni física, simplemente es real. Su realidad es tal que no se le puede negar. Quizás algún día sepamos cuántas neuronas son necesarias para dar lugar a una imagen y conozcamos qué activaciones de patrones cerebrales son las que se llevan a cabo para que aparezca, sin embargo, esos conocimientos no serán suficientes para explicar su existencia. Al tener una imagen, no sentimos la activación celular que la origina ni observamos la electrofisiología responsable de su aparición, solo tenemos la realidad y certeza de su existencia como imagen. El mundo que percibimos tiene, como percepción,
las mismas características que la imagen que nos representamos. La flor que vemos resulta de la activación cerebral, pero esta no es suficiente para explicarla y entenderla. Supongamos que logramos construir una máquina con tantos elementos y conexiones como el cerebro humano y que además funcione en la misma forma que éste. La máquina tendrá imágenes y será capaz de hacerse representaciones internas, las cuales aparecerán como resultado de la actividad gestáltica de todos los elementos que constituyen el autómata. Surgirán como efecto de la actividad mecánica o eléctrica de sus elementos, pero serán más que esa actividad y no podrán ser explicados cabalmente como resultado de ella, puesto que poseerán características muy distintas. La imagen y las representaciones del robot no tendrán ni masa ni peso, ni ocuparán espacio alguno a pesar de que surjan de elementos que sí los tienen. En la misma forma, nuestras imágenes son parafísicas a pesar de que resulten del funcionamiento de elementos físicos. ¿Cómo entender la aparición de una nueva propiedad que, estando tan alejada de la física, surge de elementos físicos? Nadie lo sabe. De la lógica. La mejor forma de entender es convertirse en aquello que se quiere conocer. Solamente en ese momento, el conocimiento se vuelve parte del ser puesto que se siente como experiencia propia. Jamás estaremos en posibilidades de penetrar un misterio si no lo vivimos. De la misma forma, nunca podremos saber de la existencia del universo conceptual de aquel con quien nos relacionamos si somos incapaces de convertirnos en ese aquel. Nuestra risa, nuestra alegría o nuestra frustración puede ser la misma o diferente experiencia interna de fulano. La única forma de saberlo es ser fulano. Si pudiéramos hacerlo, nos daríamos cuenta de que la experiencia interna de nuestro coetáneo es diferente de la nuestra y en la misma forma que la nuestra es diferente de momento a momento. Pero al mismo tiempo, conoceríamos que existe algo común y unificador en lo diferente. El adolescente lo sabe y es por ello que tiene una gran tendencia a vivir y a convertirse en distintos personajes. El desempeño de roles en esa etapa no es otra cosa más que el deseo de vivir diferentes realidades, puesto que sólo así es posible entenderlas a fondo. De los juicios. Juzgar a alguien es subestimarlo, es pensar que lo que determina su conducta y su realidad es simple y mediocre. Cuando decimos que alguien está cometiendo un error o cuando consideramos a alguien como tonto, simple, malo o cualquiera otra categoría cuántica y unitaria, lo único que hacemos es demostrar nuestra incapacidad para penetrar en la experiencia de ese alguien a quien juzgamos. Si pudiéramos hacerlo nos daríamos cuenta de que las cosas no son ni simples ni fáciles, que las razones del otro son tanto o más complejas que las nuestras y, sobre todo, que se determinan por toda una historia y una serie de puntos de referencia. Juzgar es muy fácil y cómodo y además tiene siempre un componente narcisista y de autocomplacencia. Lo que hacemos al juzgar es convertirnos en punto de referencia absoluto y sin falla, por lo menos, eso es lo que pensamos, es sentirnos decididores y determinantes de realidades. La verdad de las cosas es que cuando juzgamos no somos más que una hierba movida por el viento. El problema es que en ese momento esa hierba se cree un roble y actúa como tal. Juzgar a alguien es considerarse incapaz de caer en error, y siempre surge de una ignorancia y de un desconocimiento de nosotros mismos. Del hombre de ciencia. La ciencia puede ser enseñanza y aprendizaje solo cuando aporta información que no es posible obtener por medio del análisis intemo. La certeza en un conocimiento obtenido del autoanálisis es suficiente como para no necesitar la réplica experimental. Cuando a pesar de la certeza, el hombre de ciencia acude al laboratorio, lo único que le impulsa es el deseo aparente de compartir y transmitir esa certeza. Sin embargo, es un engaño, por la sencilla razón de que no va a ser posible lograr la certeza en el otro a través de la comunicación objetiva de una información. Cuando el hombre de ciencia se dedica a tratar de probar ante otros observadores lo que es obvio para él mismo, la ciencia deja de enseñarle y solo se convierte en un juego más. Esto no quiere decir que el conocimiento científico sea inválido, solo significa que no es suficiente por sí mismo y que pierde todo sentido cuando se convierte en una actividad de réplica de conocimientos. De la certeza. Hay quienes piensan que su certeza en cuanto a la explicación y conocimiento de un fenómeno es más profunda, clara y madura que la certeza de otro. Esta idea da lugar a la aparición de manifestaciones impositivas referentes a la realidad. En otras palabras, la persona que piensa que su certeza es la única válida, siente el derecho de obligar a otro a aceptarla sin pensar que quizás el otro tiene diferente realidad y experiencia interna. Si bien es cierto que el conocimiento no son los datos que se manejan sino más bien la certeza vivencial, también es verdad que esta última puede no ser compartible. La razón de ello no radica en el hecho de que la certeza sea relativista, sino solamente en la existencia de diferentes certezas. Todos llegamos al mismo conocimiento interno porque este no es relativo en cuanto a su verdad, pero existen diferentes gradientes y ritmos para alcanzarlo.
Alguna gente va muy lenta, otra camina con mayor rapidez. Transmitir una certeza de un nivel adelantado a otro retrasado. No tiene ningún sentido ni posibilidad. Hacerlo a pesar de lo anterior tiene tres consecuencias: la confusión, la hostilidad y el malentendido. Es necesario esperar a que el otro alcance el mismo nivel que uno, pues en ese momento la certeza será de ambos. De las dudas. Es absolutamente imposible dudar de sí mismo cuando se es uno mismo. Solamente se duda cuando se es efecto de consideraciones ajenas. Cuando el conocimiento que alguien transmite es absorbido en forma automática y así se maneja, el receptor de tal conocimiento puede caer con la mayor facilidad en dudas respecto a su valía, confiabilidad o certeza. Cuando, en cambio, el conocimiento proviene de uno mismo y es resultado de una vivencia interna, nunca se duda acerca de su realidad. Sin embargo, no es suficiente la vivencia interna para dejar de dudar. Es indispensable que ésta no se autoinvalide. La autoinvalidación es la introyección de las dudas de los otros, es la aceptación de estas como reales y el olvido de su procedencia. Del conocer. Algunas personas piensan que el conocimiento teórico se diferencia del conocimiento obtenido a través del manejo físico de un objeto. En verdad, puede haber una diferencia entre los dos o puede no haberla. La diferencia no está en el conocimiento en sí, sino en quien lo conoce. Es posible que a través del manejo directo de un objeto físico sea posible obtener una mejor comprensión acerca de sus características. Pero también es posible que ese manejo no enseñe absolutamente nada y en cambio la abstracción acerca del mismo objeto sí. Cuando quien aprende lo hace basándose en las consideraciones y opiniones de quienes lo rodean y no en las propias, el conocimiento real deja de ser posible. En cambio, cuando el que aprende decide este aprendizaje, el conocimiento comienza a adquirir realidad. En este último caso la aproximación puede ser teórica, experimental o de cualquier otro tipo y no por ello se aprenderá más o menos o habrá alguna diferencia. Todo depende de la aproximación y el motivo del aprendiz y no de aquello que se aprende. De los niveles. Un mismo evento, sobre todo cuando se relaciona con experiencias internas, puede ser explicado en muchos niveles. Por ejemplo, la sensación de angustia. Alguien podría decir que su angustia se debe a que se siente juzgado por todo el mundo. Aún mayor que esto pueda ser cierto, es solo un nivel muy superficial de explicación, puesto que la sensación de juicio solo proviene de considerar que lo que se hace o se siente es inadecuado o malo. Pero esto a su vez representa solo un segundo nivel de explicación, porque sentir que lo que se hace es inadecuado o malo resulta a su vez de sentirse inseguro. Más aún, el sentirse inseguro deriva de la idea según la cual los propios sentimientos no tienen valor. Esta invalidación, a su vez, resulta de considerar que la realidad interna es menos importante que la externa. Del sentir y de la dependencia. Existen dos clases de personas, las que sienten y las que juegan a sentir. Aquellas que sienten son capaces de entregarse sin pensar que hacerlo pueda implicar alguna situación de dependencia. En cambio, las que juegan a sentir no pueden entregarse a nada puesto que eso les hace pensar en la dependencia y la falta de libertad. Para comprender el absurdo, basta analizar por un momento el hecho de que la gente que siente ha aprendido a ser libre e independiente para sentirlo, y en cambio la que juega solo depende de la estructura de juego. Al que siente no le da miedo depender porque es libre, en cambio, el que juega se aterra con la perspectiva de dependencia puesto que de hecho depende de sus juegos. Quienes son capaces de entregarse han aprendido que hacerlo no significa perder parte de sí mismo sino que, por el contrario, implica acercarse a su esencia. Quienes no son capaces de hacerlo son aquellos que han aprendido a preocuparse por permanecer intactos, como si fueran un rompecabezas envuelto para regalo que al perder una de sus piezas deja de funcionar. No somos un conjunto de piezas ni tampoco estamos envueltos en papel de China. Somos entidades únicas y unitarias que no se oxidan ni pierden piezas al entregarse. Entregarse significa considerar como lo más importante el acto de amar sin horarios, restricciones o estructuras. Es considerarlo un acto de creación que no puede ser sustituido ni comparado con ningún otro. De la comunicación. Cómo lograr que alguien entienda lo que es el amor, la angustia, el miedo o el éxtasis si nunca los ha experimentado, resulta imposible. Esto significa que no se puede transmitir una experiencia interna a alguien que no la haya vivido. Lograr una transmisión de experiencias internas no es más que reconfirmar o reconstruir las mismas en quien las recibe. La comunicación entre dos personas depende del grado de reconstrucción es posible. La comunicación es total cuando la coincidencia de experiencias internas es máxima. La comunicación es nula cuando las experiencias de uno no coinciden con las del otro. La comunicación se acaba cuando de alguna manera lo que deja entrever una de las dos personas que se comunican no es entendido por la otra.
En otras palabras, cuando la capacidad de tener una cognición se bloquea o no existe. De la certeza y de los cambios. Solo es posible alcanzar un cambio real cuando se es capaz de lograr un estado de certeza. El conocimiento de uno mismo es un juego cuando se basa en datos. Solamente en el momento en que aparece la certeza, el conocimiento de uno mismo se vuelve real. Los datos se pueden transmitir. La certeza no se puede transmitir como tal. Esto se explica por el hecho de que la única certeza posible es la que resulta de una experiencia interna y ésta no tiene posibilidades de transferirse en forma directa de una persona a otra. Existe una dicotomía entre los datos y la certeza. Cuando alguien no está seguro, no tiene certeza, necesita los datos. De ahí resulta que cuando alguien tiene certeza, deja de necesitarlos. Todo tipo de terapias psicológicas debería tender a lograr certeza y no datos en el paciente. De hecho, todas ellas tratan de transmitir experiencias internas y por tanto certezas. Pero como no es posible lograrlo en forma directa, lo que hacen es intentar crear las condiciones en que esas certezas aparecen. El terapeuta debe estar alejado de toda teoría con el objeto de lograr las condiciones en que se comunican certezas. Cuando el terapeuta se basa en una teoría y no en su propia certeza, demuestra que esta última no existe en sí misma y por lo tanto no habrá forma en que pueda lograrla en el paciente. Esto es porque si alguien no conoce algo, no lo puede provocar en otro. De las interacciones. El surgimiento de nuevos conocimientos es resultado directo de la capacidad de establecer interacciones. Cuando alguien estudia un evento particular y no es capaz de encontrar las interacciones y relaciones de este con otros, su grado de conocimiento es superficial y redundante. Solo en el momento en que el conocimiento de un evento forma parte de un mosaico de interacciones es cuando el evento se conoce. La capacidad de establecer y entender un cuerpo de interacciones es lo que comúnmente se denomina capacidad integrativa. La persona capaz de integrar información dispersa es la que la comprende verdaderamente. En el momento en que se logra una integración de información, surgen nuevos conocimientos, puesto que de la integración resulta la aparición de nuevas leyes de interacción. No es posible vislumbrar estas por el conocimiento de un evento aislado, puesto que no están incluidas en dicho conocimiento. Es solo al relacionar, cuando surgen las leyes de las relaciones. Como éstas no estaban antes, su aparición es también la de un nuevo conocimiento. Del enseñar y del aprender. Cuando dos personas establecen una relación y una de ellas siente que puede enseñar algo a la otra, jamás lo logra si al intentarlo se ve a sí misma haciéndolo. Se enseña solamente cuando deja de importar el enseñar. Cuando se es uno mismo, sin límites, sin censura, sin autocomplacencia. El que aprende, lo hace de lo que ve. Si observa que alguien tiene como motivo enseñarle, aprenderá a reconocer ese motivo y a actuar en correspondencia y consonancia con él, nada más. Si en cambio observa a alguien siendo, sin motivos ni planes, aprenderá todo lo que existe por detrás de los planes y de los motivos, es decir, aprenderá del ser. Conocer a una persona que no trata de enseñar es la experiencia más maravillosa que existe, es cuando realmente se aprende. De la serenidad. Conozco a alguien que solo vive en un mundo. Cualquier cosa que pasa en ese mundo lo afecta y le hace dudar de sí mismo. Si alguien de ese mundo tiene un problema, todo se convierte en problemas, aun él mismo. Si ocurre un accidente, todo se convierte en accidente, incluso él mismo. Si alguien tiene un dolor, todo se convierte en dolor, aun él mismo. Deseo que salga de ese mundo y que conozca muchos otros, solo así dejará de convertirse en problema, accidente o dolor. Solo así sabrá que existen más realidades, solo así dejará de temer. Esa persona está encerrada. Su encierro es por estarlo. Dejará de ser prisionera cuando salga de ese mundo. En su encierro solo conoce las 4 paredes de su prisión. Él mismo es las 4 paredes. Cuando conozca otros mundos, las barreras caerán. Comprenderá que pueden desaparecer a voluntad. Sabrá que él es mucho más valioso que cualquier límite. En ese momento empezará a entender y, cuando lo logre, alcanzará la serenidad. Sabrá que verse afectado por un problema de un mundo resulta de no conocer otros. Dejará de pensar que conoce todo lo que existe. Dejará de sentirse tan importante y eso lo hará libre. De los umbrales. Existen personas que tienen una gran dificultad para sentir emociones, vivir vivencias, aprender de sí mismas o entregarse. Hay otras que tienen una gran capacidad de querer sin censuras o inhibiciones, de entregarse o de sentir. Decimos de las primeras que su umbral de reacción es muy alto, de las segundas que es relativamente bajo. La gente con umbral alto ejerce continuos controles sobre sí misma, la de umbral bajo no requiere controles, simplemente confía en sí misma.
La magnitud de los controles y de los umbrales está dada y depende del grado de socialización. Si se ha aprendido a ajustarse y a adaptarse, es decir, si el grado de socialización es alto, también lo serán la inhibición y el control y, por tanto, el umbral de reacción. Si, en cambio, el grado de ajuste es bajo, el umbral también lo será. Esto quiere decir que la gente incapaz de sentir es aquella que le da la máxima importancia al control y que la sensible, en cambio, lo considera innecesario y absurdo. La conexión entre el grado de socialización y el umbral de reacción es clara de comprender si se es capaz de entender el significado y las características de la socialización. Del vivir y del entender. Todo el principio de nuestra historia es vivencia pura. El niño vive sin preguntarse ni analizar las consecuencias o causas de sus experiencias. Si se le pregunta por qué vive, responde que vive por la vida. Solo cuando crece empieza a analizar. Si el análisis es puro y sin prejuicios puede llegar a entender lo que antes vivió. El adulto que ha crecido siendo, sufre un proceso similar, es decir, primero vive y después entiende su vivencia, lo cual significa que el entender no tiene límites puesto que el número de vivencias tampoco lo tiene. Si en cambio, el adulto ha crecido como espectador de sí mismo, tenderá a tratar de entender antes de vivir. Si es así, tanto sus vivencias como sus aprendizajes tendrán un límite. De las propiedades emergentes. La experiencia interna es siempre una propiedad emergente. Esto es porque un dolor, una emoción, la imagen de una flor o aun la visión perceptual de la misma no están contenidos ni son explicables per se en la actividad de un conjunto de neuronas. Cuando ocurre un dolor, hay una actividad neuronal concomitante a la sensación. Sin embargo, la actividad de las neuronas no contiene el dolor en sí misma. De la misma forma, la presentación física de un objeto iluminado trae como consecuencia la aparición de una imagen del mismo. La imagen surge como resultado de la activación de una población neuronal, específicamente de las células que integran el sistema visual. Sin embargo, la imagen tampoco está contenida en la activación de las neuronas. Entre la activación neuronal y la vivencia interna existe un eslabón perdido. La única forma de entender ese eslabón es suponer que la activación de un conjunto o conglomerado de elementos trae como consecuencia la aparición de una propiedad que no existe y no es predecible en base a la activación unitaria de los mismos. La propiedad emergente es resultado de las interacciones de los elementos. Esto implica un proceso gestáltico en el cual las leyes del conglomerado surgen como resultado de una organización. Puesto que las interacciones no tienen ni masa ni peso ni constitución atómica o molecular, lo que resulta de ellas posee esas características. Para decirlo en otras palabras, la imagen interna de un objeto, la sensación de dolor o la emoción, no son físicas, lo cual no significa que no se puedan encontrar correlaciones con cambios físicos, simplemente implica que por sí mismas no lo son. Del tiempo. Creemos que vivimos el tiempo simplemente porque vemos el movimiento. El movimiento que observamos lo percibimos cual continuo y en un sentido. Es la ilusión de continuidad lo que nos engaña. Nuestros sistemas sensoriales tienen por característica llenar espacios discontinuos. El movimiento de un objeto está siempre formado por pasos cuánticos, cada uno de los cuales es, en sí, independiente del que le sigue y del que le antecede. Si nuestro equipo perceptual estuviese construido en forma tal que nos permitiera ver los pasos cuánticos, no tendríamos necesidad de acudir al concepto de tiempo. Del esperar. Las personas que buscan desesperadamente son las que con mayor facilidad pueden caer en situaciones de dependencia. Basta con que encuentren a alguien que ha hallado el camino para que deseen aprender lo que tenga para enseñarles. Piensan que esa enseñanza es tan valiosa que nada la puede igualar. Son capaces de darlo todo y en ningún momento dudan en entregarse. Y todo, para encontrar lo que con tanta intensidad buscan. Empiezan a esperar que aquel que sabe les enseñe, y desean que la sensación casi sagrada que experimentan sea mutua. Si alguno de los dos ha entendido que toda espera es absurda puesto que los caminos son únicos e individuales, tratará de mostrárselo al otro. Si el otro es lo suficientemente inteligente, comprenderá al instante. Si no lo es, caerá en la desesperación hasta que entienda que la solución solo se encuentra en sí mismo. Del camino. Estamos seguros de que existen caminos que al ser recorridos nos llevarán al ser. Pensamos así porque es lo que nos han enseñado, nunca por descubrimiento propio. Damos tumbos y zigzagueamos, recorremos una vereda y damos vueltas y rodeos, siempre esperando encontrarlo. Es lo más trabajoso y difícil puesto que no sabemos qué es lo que hallaremos. En ocasiones pensamos que nos encontramos cerca y a veces casi lo tocamos. Es solo cuando descubrimos que el camino no existe, que es una fantasía, cuando dejamos de buscar y empezamos a hacer. En ese momento comenzamos a aprender. Del dejar salir.
Cuando se actúa pensando en cómo se debiera actuar y el hacer está determinado por una estructura, sucede que todo se convierte en la estructura y en el debiera ser. Cuando la estructura es entender y se empieza a tratar de saber las cosas antes de vivirlas, todo lo que se vive es la estructura de saber y entender. La única forma de aprender de uno mismo es primero vivir y, más tarde, entender la vivencia. Es tan obvio como el pensamiento de que antes de entender algo es necesario que nazca. Si ese algo no ha nacido y por tanto no existe, no hay forma de entenderlo. Querer entender algo que no ha nacido es solo entender el entender. Cuando alguien vive sin pensar en cómo lo hace, deja salir lo que hay dentro del sí. Es solo cuando ocurre este dejar salir, que lo que se es aparece. Es en esos momentos que la forma como se actúa, lo que se dice y lo que provoca gracia o enojo, enseña libre y realmente lo que existe en el interior. De la libertad. Estamos acostumbrados a oír que la libertad es el ideal, que solo alcanzándola se consigue ser feliz. Casi siempre la libertad a que se hace referencia se relaciona con romper una restricción o un impedimento físico. Alcanzar el estado de libertad, en esos términos, implica un estado de movimiento no inhibido. La verdad de las cosas es que el verdadero estado de libertad es, más que nada, interno. La libertad, como ausencia de restricción o inhibición externa o física, es un concepto muy primitivo. El sentido profundo de la idea de libertad implica una vivencia de sustracción y el rechazo de toda autoridad. Ser libre significa confiar en que lo que se siente, se piensa o se actúa tiene el máximo valor. Implica la consideración de que nada, que no sea uno mismo, puede definir lo correcto o lo incorrecto, lo deseable o lo detestable, lo bueno o lo malo. Cuando se alcanza este estado, no se acepta someterse o ejercer autoridad alguna, puesto que se reconoce la falta de sentido y la falsedad de dicha autoridad. Ser libre implica poder actuar y sentir sin restricciones, sin estructuras decididoras, sin sometimientos o ideales, metas o consideraciones morales o religiosas. Del sueño. Al principio del desarrollo ontogenético, el ser humano pasa la mayor parte del tiempo en sueño. Las características del sueño en un recién nacido son idénticas a las que se encuentran en un sujeto adulto, por lo menos en lo que se refiere a la actividad conductual electroencefalográfica y electromiográfica. No se trata del sueño silente conocido como lento, sino del otro, el que se acompaña, en el adulto, de imágenes y vivencias internas. No sabemos si durante su sueño el neonato tiene imágenes y experiencias internas como las del adulto, todo lo que conocemos es que la actividad que podemos detectar sí es idéntica. A medida que crece, el hombre empieza a pasar parte del tiempo en el estado de vigilia, disminuyéndose, en forma concomitante, el tiempo de sueño con imágenes. Parecería por ello que la vigilia surgiera del sueño y fuera un caso particular. Quizás por esta razón, los sueños que soñamos nunca pierden su conexión con su subproducto, es decir, con la vigilia. Quizá la relación entre ambos estados no sea aleatoria sino de complemento y necesidad. Del entender y del cambiar. Así como solo existe un solo tipo de conocimiento, el que se basa en certezas y no en datos, de la misma forma solo existe un modo de entender, el que nos hace cambiar. Cuando alguien nos cuenta lo que ha aprendido y nosotros simplemente lo oímos y aunque nos parece lógico e intelectualmente razonable no nos hace cambiar, quiere decir que no lo hemos entendido. ¿Cuál es el sentido de oír y de ver si lo que vemos y oímos se queda en ver y oír? ¿Qué sentido tiene encontrar la lógica de un razonamiento si lo único que se logra es encontrar la lógica? ¿Cuál es el sentido de conocer datos si estos no se convierten en vivencias? Podemos decirle a alguien que no debiera temer. Si a pesar de que está de acuerdo con nosotros sigue temiendo, lo único que habremos logrado al hablar será mover las moléculas del aire. ¿Quiere decir esto que la palabra es solo palabra y no puede convertirse en acción y en cambio? Hay quienes opinan que así es. Del saber que se sabe. Existe un grado de conocimiento superior a cualquier otro. Es la sabiduría del propio saber, es el saber que se sabe. Cuando alguien logra llegar a él, alcanza el nivel de certeza, deja de dudar y empieza a ser libre. Ese grado de conocimiento no se aplica ni refiere a eventos concretos, más bien está en relación con aspectos generales. Es la certeza de que la esencia existe en todos como igual. O es el conocimiento de que en cada uno el mundo es construido. O es la confianza en la existencia de experiencias internas. O es la seguridad de que muchas conductas todavía dependen de la historia personal. Saber que se sabe no es un grado de claridad que impida el conocimiento sino más bien, un estado de apertura y desinhibición que lo facilita. Es, simplemente, un nivel de autorrespeto y autoconfianza. De los eventos externos. En los objetos y eventos que nos rodean está contenida toda la información, pero en nosotros está el conocimiento.
Una gota de agua, una flor o una montaña son casi infinitos en su posibilidad de darnos información. Que aprendamos de ellos depende de nuestra capacidad de verlos sin limitaciones, prejuicios o ideas preconcebidas. Un río nos puede enseñar como a Siddhartha que todo permanece pero al mismo tiempo cambia, que todo vuelve a su lugar de origen o que todo está contenido en sí mismo. Que podamos aprender del río no está en el mismo río, solo está en nosotros mismos. Si fuéramos capaces de entenderlo a la perfección, cada minuto de nuestra vida sería la plenitud absoluta, la felicidad total, es decir, la libertad. De la Biblia. Según la Biblia, el hombre perdió el paraíso en el instante en que obtuvo conocimiento. Esta idea, aunque aparentemente absurda, tiene una gran profundidad. La infancia, en el hombre, es un paraíso en el sentido más feliz del término. El infante aprende y conoce el mundo sin pensar que él mismo está aprendiendo de él o conociéndolo. Lo que hace y siente es en sí mismo, sin autocensuras, autoinhibiciones o autovaloraciones. En otras palabras, no existe en esa etapa una diferencia entre lo observado y el observador, por no haber autoexpectación. El niño es uno con el mundo que lo rodea puesto que no se ha desarrollado en él un mecanismo que permita la aparición de la dualidad yo interno versus yo externo. En el adulto, por el contrario, el fenómeno de ser espectador de sí mismo se ha desarrollado hasta un grado tal que rara vez deja de funcionar. El adulto dice tener conocimiento del mundo al sentirse capaz de valorarlo, cuando en realidad lo único que ha desarrollado es el nefasto hábito de observarse y ajustarse a estructuras lógico-intelectuales. En esa situación, lo único que logra es la separación entre el mismo y el mundo que lo rodea, es decir, la pérdida de la inocencia y de la capacidad de crear y vivir libremente. Si el tipo de conocimiento a que hace referencia la Biblia es el relacionado con el verse conociendo, entonces la Biblia tiene razón, se ha perdido el paraíso. De la muerte. Según Krishnamurti, es necesario morir en vida para poder ser libre. Este pensamiento, aparentemente necrofílico, tiene una gran profundidad. Durante todo nuestro desarrollo, hemos sido bombardeados por miles de consideraciones impositivas. Nos han enseñado que existen cosas buenas y cosas malas, que la única forma de ser consiste en alcanzar puestos de poder, ya sea económicos, políticos o intelectuales. Hemos aprendido a temer y a odiar, a tener celos y a envidiar. Nos han impuesto la idea de que el valor y la esencia que somos están dados por la forma como los otros nos perciben y evalúan. Nos han enseñado a ser inseguros y por tanto a deprimimos, angustiamos y no respetarnos, aprendemos que el amor implica posesión y uso, etc. Toda esa serie de enseñanzas y aprendizajes constituye nuestra historia. La única forma de liberarnos de todas ellas consiste en dejar morir ese pasado. Solamente esa muerte en vida nos hará libres. Del lenguaje. Hablamos de un bosque como entidad única y reductible a una categoría, cuando en realidad es un conjunto infinito de diferentes unidades que en sí mismas son independientes unas de otras. Nos referimos a fulanito como Juan, Pedro, Ignacio, Rodolfo, etc., como si fuera posible reducir su humanidad a un nombre y como si ésta, al igual que el nombre, fuera estable, fija e inmutable. Parecería que comunicamos requiere tal reduccionismo para ser posible. Un experto en comunicación humana consideraría caótica su actividad si no utilizara categorías semánticas discretas, incluyentes de cientos de entidades. ¿Cómo nos preguntaría, sería posible comunicamos si careciéramos de denominaciones estables y reduccionistas? Si para hablar de Sutano tuviéramos que dar todas sus características tal y como existen en el instante en que lo hacemos, caeríamos, nos diría, en el absurdo más monstruoso puesto que tardaríamos años en transmitir cualquier idea. A tal experto, se le podría preguntar cuál es el sentido de la comunicación basada en categorías fijas y reduccionistas cuando de antemano sabemos que es irreal por parcializada y estática. Es cierto que la comunicación no categorizada sería más lenta, pero quizás eso nos enseñaría a comunicar solo lo auténtico, es decir, aquello que no requiere del opuesto para ser comprensible. Del autoconocimiento por la observación. Fulanito es autocomplaciente, mas no se da cuenta. Sutanito vive en su pasado, pero no lo sabe. Perenganito solo se siente satisfecho si logra obtener aprobación de los otros, mas nunca ha reflexionado en ello. Ninguno de los tres se conoce ni se comprende, por la sencilla razón de que no son capaces de verse a sí mismos desde un punto de vista diferente del que siempre han usado. Más aún, consideran que otro punto de vista no puede existir puesto que nunca han conocido ninguno distinto del que utilizan. Si alguna vez han tenido relación con alguien diferente de ellos, no se han dado cuenta de la diferencia porque han visto al otro desde el único punto de referencia que conocen y, por tanto, han incluido en su observación lo que coincide con ella y han desechado lo que no se correlaciona. De la imaginación y de la memoria.
Todos los procesos imaginativos son resultado de la activación de nuestros almacenes mnémicos. Si alguien cierra los ojos y detecta la imagen de una montaña, quiere decir que se encontraba guardada en las células de su cerebro. En ocasiones, las imágenes así evocadas son asombrosamente completas y detalladas, tanto o más que las originadas durante un proceso perceptual. Esta extraordinaria capacidad indica que nuestra memoria almacena la información tal y como penetra al cerebro a través de nuestros canales sensoriales. El manejo que hacemos de tal información almacenada rara vez es tan completo como el que pudiera esperarse si se tuviera en cuenta la información contenida en las imágenes. Si alguien nos pidiera una descripción verbal o simplemente un dibujo de cualesquiera de nuestras imágenes internas, sería excepcional que contuvieran la misma, o por lo menos, aproximada información que la imagen. Debe existir algún proceso que transforma la información de la memoria y da lugar a diferentes evocaciones. En el paso de almacén a evocación hay pérdida en el sentido de detalle, precisión y carácter total de la información. Puedo evocar la imagen de una bicicleta, teniendo esta todo el detalle y contenido de una bicicleta real. En la imagen está el número exacto de eslabones que forman la cadena de acero, el número y la longitud de los rayos de las ruedas, etc. Esto significa que toda esa información está almacenada en mí. Sin embargo, si alguien me preguntara acerca del número de eslabones o de rayos, no le podría contestar. Eso significa que la evocación verbal no es una copia directa de la información almacenada, sino una transformación incompleta de la misma. Probablemente la razón de lo anterior es que la evocación verbal trabaja en términos de categorías reduccionistas, en cambio la información almacenada no se halla categorizada en sí misma, sino que se encuentra tal y como se le percibe, es decir, con todos los elementos que forman cualquier objeto. La categorización viene después, como manejo de la información que en sí misma no pertenece a ninguna categoría. De las decisiones. Puesto que la experiencia de lo que ocurre en mi cuerpo se construye en mi cerebro, este puede cambiar esa construcción. Si la experiencia es de dolor, por ejemplo, en una pierna, el dolor no se encuentra localizado en la pierna sino más bien en el interior del cerebro. Es allí donde el dolor es construido. Las señales que originan esa construcción pueden muy bien provenir de la pierna, pero la vivencia es siempre resultado de la activación central. Si bien el cerebro puede construir el dolor, también es capaz de modificarlo o anularlo. Que lo haga o no, depende de que así lo decida. Para que el cambio ocurra, la decisión debe ser absoluta, es decir, sin dudas. El mismo cerebro debe estar seguro de que él es el constructor para poder ser también el modificador. Del preguntar. Pregunta solo aquel que no sabe, el que sabe ya no lo hace. Las preguntas no necesariamente están siempre entre dos signos de interrogación. Hablar puede ser una pregunta, de hecho es la constante interrogante acerca de la posibilidad de transmitir una experiencia interna. Por ello, quien habla lo hace porque no sabe. Solamente el que sabe no habla. El saber no es un entender intelectual, es más bien un no preguntar, no verbalizar, esto es, no reducir. El estado de saber es intangible, inmaterial, averbal y me atrevería a decir inconsciente. Una persona es lo que no verbaliza, lo que no pregunta, lo que no muestra para mostrar. Por ello no se debe invalidar, como inexistente, aquello que no se oiga, vea, entienda o se palpe, sobre todo en cuanto al conocimiento de otra persona se refiere. La otra persona es aquello que no trata de transmitir, aquello que no sabe que existe, aquello que calla. Del amor. El amor no es ni celos ni necesidad, ni posesión, ni acuerdo, ni lucha. Con el amor no se puede jugar, solo aparece cuando las cosas coinciden, cuando uno es capaz de crear y de ver, no con ojos de deseo, sino con falta de necesidad, simplemente ver. Cuando así sucede, el amor pierde su carácter monogámico, se vuelve universal y para todos, no hay limitaciones ni requisitos que cumplir. El amor es un coincidir de estados de ser, es un entender sin dudas ni restricciones, sin estructuras ni acuerdos. El amor es un acto creativo, es la construcción de algo a partir de la nada. Por esta ocasión es todo. Espero que estas reflexiones de Jacobo Greenberg te sean de utilidad. Nos vemos en la próxima publicación.